Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi cocina. Hoy voy a cocinar. Hoy quiero hacer roti, pan roti, el pan de la India, y la verdad no creo poder hacerlo bien, pero vamos a intentarlo. Tengo un bowl para poner los ingredientes, tengo una balanza para pesar los ingredientes y los ingredientes son simples: harina, sal y aceite. Así que vamos a intentarlo. Bueno, vamos a mostrar un poco mejor la situación en la que estoy. Ok, necesitamos poner 200 gramos de harina. Otro ingrediente es agua tibia. Me pasé, 255. Bueno, cambiemos la receta, hagámoslo más cantidad, ¿no? 314. Ok, vamos a adaptarla. Ok, perfecto. 314 gramos de harina. 5 gramos de sal, que no sé si se van a pesar bien. Ok, bueno, 7, me excedí. Aceite, 8 gramos, y en teoría es opcional, pero vamos a intentarlo. Ok, y el más importante posiblemente, el agua tibia. Acá tengo agua a 22 grados. Vamos a poner 200. Ok, entre 190 y 200 gramos. Ahí está, perfecto. Ok, y ahora hay que mezclar. Mezclo los ingredientes. Estuve mirando muchos TikToks para aprender. Se siente muy húmeda, honestamente, pero ya veremos. Bueno, ok, ya tenemos nuestra forma de masa. Sigamos con el siguiente paso. Ahora dejamos la masa en un bowl reposando por 10-15 minutos. Tenemos la masa, necesitamos un cuchillo y ahora vamos a pesar para saber exactamente cuánto pesa cada roti. Vamos a hacer 8 pedazos de 65 gramos cada uno. Así que podría ser 4 y después dividir cada uno a la mitad. Divido a la mitad. Ok, bueno, necesitamos que cada uno pese aproximadamente 64 gramos. Excelente. 57, ok. Este necesita más. 67, ok. Vamos a sacar un poco de este, que queda muy bajo. 64, bien. Ok, ahora sí, los pesé y están todos más o menos en la misma situación. Vamos a sacar la balanza y el bowl. Vamos a tener harina a mano y vamos a tratar de darle forma de bolita a cada pedacito de masa. Ok, bolitas que después vamos a aplastar. Ok, tenemos nuestras 8 bolitas y ahora necesitamos nuestro palo de amasar, que en mi caso es una botella que uso siempre para esto. Así que veamos qué tal. Creo que voy a necesitar un poco de harina. Vamos a
poner un poquito nomás y vamos a estirar y que quede lo más circular posible, lo cual me parece lo más difícil. Honestamente no sé qué tan finitas tengan que quedar, pero creo que tiene que ser bastante. Voy a asumir que un poquito más y está bien. Ok, bueno, nuestra primer masa de roti. No sé si está bien, no sé si el grosor está bien, pero vamos a intentar que sean todas similares. Voy a continuar y les muestro cuando todas estas bolitas ya sean esta masa finita. Todos nuestros rotis crudos están listos. Ahora puse a calentar esta sartén y vamos a probar de poner directamente la masa ahí y ver qué tal sale. Necesitamos esperar un poco de tiempo porque tiene que estar bien caliente. Bueno, pasó un minuto aproximadamente. Vamos a probar con nuestro primer roti a ver qué tal. Creo que está muy grueso. Si no funciona, voy a aplastarlos un poco más. Podría hacer el experimento con el siguiente, a ver si hace una diferencia importante. Tengo una espátula lista para darlo vuelta. Esto no parece ser. Ok. Ok, eso se ve más prometedor. Se está inflando un poco. Tengo esperanzas. Quizás solo necesitaba tiempo. Imagino que el sartén no está completamente caliente aún. Pero tiene burbujas. Burbujas. Ups. Creo que la idea es que esté menos tiempo en el sartén, pero tengo la sensación que si no va a quedar crudo con este grosor. Sí, se supone que es 1 minuto por roti, así que este probablemente no quede bien, quede un poco duro. Bueno, probemos con el siguiente que lo aplasté mucho más. Este es muy finito, así que quizás con este sí podamos hacerlo en 1 minuto. O mi sartén no calienta lo suficiente. Este es el resultado del primero. No se ve tan mal, honestamente. Se dobla, al menos, no queda duro, completamente duro. ¿Qué es lo que entiendo que es el problema de mucha gente? Que sus rotis les quedan duros. Tenía demasiada harina este. Las burbujas aparecen. ¡Wow! Eso se ve muy prometedor. ¡Qué hermoso! Dios. Quiero que se inflame todo. Ok, voy a asumir que está listo. Y el resultado final. Bueno, ya almorzamos con Martín, así que hay menos de las totales, pero quedaron así. Este es el resultado de la más finita y el resultado de la más gruesa. Y ya lo probamos y son bastante elásticas, así que funcionó bien. A Martín le gustaron mucho, si sirve de referencia.
Así que creo que voy a estar repitiendo esta receta. Espero que a ustedes les haya gustado este video y nos vemos en uno próximo con nuevas recetas. Creo que voy a hacer la receta de lo que comimos con este pan. Así que nos vemos en un próximo video. Chau, chau.